Y vale la pena revisar justo los resultados que esto tuvo en la participación de los ciudadanos. Y yo le agradezco mucho al doctor Ukip Espadas Ancona, que consejero del Instituto Nacional Electoral, que platique con nosotros. Muy buenos días, consejero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Con un gusto de estar con ustedes. Igualmente, consejero, y preguntarte cuál es el balance, pues, después de esta consulta participativa hacia los ciudadanos. ¿Qué nivel de respuesta se tuvo? ¿Cuál fue el resultado de la misma? Bueno, desde el INE hemos valorado que la consulta del día de ayer fue un gran éxito. Logramos instalar la inmensa mayoría de las casillas. De hecho, solamente tuvimos 7 casillas que no pudimos instalar de las más de 57,000 que eran. Y nuestro objetivo, que era llevar la boleta que corresponde a cada una de las personas que tenían derecho a votar a una casilla cerca de ellas, pues se logró sin discusión. El cómputo va sumamente avanzado. Hemos recibido a estas horas muy cerca del 99%, por unas centésimas estamos por alcanzar el 99%, y en la tarde debemos tener computado ya la totalidad de los votos que los ciudadanos depositaron en las urnas. ¿Qué nivel de participación se tuvo por parte de los ciudadanos? Aproximadamente el 7%. ¿A qué atribuyen, qué lectura le dan al interior del Instituto Nacional Electoral a que, pues, la mayor parte de la población que tenía derecho a participar en esta consulta, pues no lo haya hecho? Bueno, podría haber una cantidad de factores que finalmente no nos corresponde a nosotros analizar, pero lo que sí podemos observar es que se trata de un primer ejercicio. Esta es la primera vez en la historia de México, un ejercicio inicial, esta es la primera vez en la historia de México que hay una consulta popular a nivel nacional de manera oficial, es decir, sustentada en las leyes generales del país y organizada por el Instituto Electoral. En ese sentido, bueno, tenemos que tener claridad que no hay, como en el caso de las elecciones constitucionales, no ha habido una práctica social de utilización de estos instrumentos de democracia directa. Sin embargo, hay que decir que dado que fue una primera vez que se tuvo la capacidad para recibir la votación de todos aquellos que quisieron emitir su voto, es de esperar que a futuro estos ejercicios incrementen la participación ciudadana. Ahora, el hecho del registro de votos nulos dentro de una consulta que parecía tan básica por un sí y por un no, ¿qué podría significar, consejero? Bueno, como en cualquier elección, hay personas que no tienen, que quieren participar, es decir, que están de acuerdo en acudir a manifestarse, pero que finalmente no tienen una posición clara, que no han tomado una decisión clara en términos del tema que se discute. Y eso explica los votos nulos tanto en una consulta como en una elección ordinaria. Ahora, estamos acostumbrados a pensar la realización de ejercicios pues tan costosos como en una proporción, digamos, de costo-beneficio. Y por eso te preguntaría, en este sentido, ¿cuánto nos costó esta consulta a los mexicanos? Y en contraparte, ¿qué efecto va a tener? ¿Qué consecuencias van a venir de esta consulta? Bueno, nos costó 528 millones de pesos, esto gracias a un esfuerzo extraordinario del Instituto por reducir costos. Nuestro objetivo inicial eran 1,500 millones de pesos para tener más del doble de casillas de las que en esta ocasión se instalaron, entre otras cosas. Pero, de cualquier manera, no es un dinero desperdiciado. Otra vez, se trata de la primera vez que se pone en práctica en México una consulta popular de esta naturaleza. Esos instrumentos se han utilizado en todo el mundo a lo largo de décadas. Recordemos que cosas tan importantes como, por ejemplo, la nueva Constitución chilena fue avalada por una consulta popular. En el propio Chile, la salida de Augusto Pinochet fue avalada por una consulta popular. En España, la nueva Constitución en 1978 también fue avalada por un referéndum. En fin, son instrumentos que, si bien en todo el mundo se han utilizado de hace mucho tiempo, no han sido usuales en México. En ese sentido, me parece que estamos abriendo camino. Esto tiene sin duda un costo, pero las perspectivas del nuevo instrumento que se pone a disposición de la ciudadanía son muy amplias y, en mi opinión, valen mucho la pena.
Pero en términos prácticos, porque lo que nos habían dicho previo a la consulta era que para que resultara vinculante, para que tuviera un efecto práctico, pues se necesitaba más del 40% de la participación. Al haber obtenido solo el 7%, ¿qué pasa con este resultado? Bueno, el resultado no es vinculante, es decir, ninguna autoridad resulta obligada a actuar en ningún sentido como resultado de la consulta. Eso no quiere decir que los distintos actores políticos no vayan o no puedan tomar en cuenta la opinión de los algo más de 6 millones de personas que acudieron a las urnas. Es decir, hay una opinión que se expresó por varios millones de personas, que es un mensaje político que no tiene la fuerza, desde luego, ni el peso legal que hubiera tenido si se alcanzaba el 40% de participación, pero que en todo caso pues envía mensajes, una diversidad de mensajes hacia las instituciones y hacia los gobernantes. Ahora, consejero, nadie pone en duda que una consulta participativa es un ejercicio democrático valioso, pero el hecho de que en este en particular solo haya participado el 7% del universo posible, es decir, de las personas que tenían la posibilidad de participar, que solo el 7% haya ido a hacerlo, no nos deja, digamos, pues la reflexión de qué temas sí y cuáles no valdría la pena llevar a una consulta que cuesta 528 millones de pesos, eso haciendo la austerita, porque usted nos decía, en realidad costaba mucho más. ¿No tendríamos que reflexionar más cuáles son los temas que realmente se llevan a consulta y que valga la pena el gasto? Bueno, me parece que ciertamente ese es uno de los mensajes que se recibe. Es decir, si nosotros vamos a una consulta, los distintos temas generarán distinto interés en opinar en las personas. La pregunta que se valora y lo que ésta significa para la vida pública son cosas diferentes. Y bueno, evidentemente no cualquier tema tiene la misma capacidad de atraer la atención popular. Eso es verdad. Ahora, nos han hecho llegar a esta redacción, como a muchos medios de comunicación, no solo en este estado, sino a nivel nacional, una serie de videos en donde se ve a las personas que estaban ahí en las casillas, como parte de los funcionarios, rayando o llenando algunas de las boletas, y esto ha generado una gran desconfianza. ¿Ustedes tienen un reporte al respecto? Hemos recibido distintos reportes en la sesión de Consejo General del día de ayer. La diputada Guadalupe Almaguer del PRD de San Luis Potosí, por cierto. Que tenía, sí, ciertamente, que tenía 18 videos de esta naturaleza que esperamos nos haga llegar, y desde luego el instituto actuará en consecuencia. Es decir, por un lado examinaremos el material y en su caso presentaremos las denuncias correspondientes en la Fiscalía de Delitos Electorales. Si bien acontecimientos irregulares fueron extraordinariamente marginales, suponiendo que una cosa de esta gravedad haya ocurrido en 18 casillas, efectivamente, que no lo hemos confirmado, esto representaría una fracción francamente microscópica del universo de las 57,000 casillas. Aún así, son hechos que no se pueden pasar por alto y que el instituto investigará en la medida de sus competencias y turnará, si se encuentran cuestiones que ameriten otro tipo de sanciones, lo turnará sin lugar a duda a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Finalmente, consejero, preguntarte, a ver, el presidente había dicho previo a la consulta que si salía bien era resultado del ejercicio de su gobierno, de su liderazgo y de la participación de los ciudadanos. Y si salía mal, iba a ser responsabilidad del INE. Sin embargo, ustedes cumplieron con su parte. Instalaron los centros de votación, difundieron de manera previa la consulta, estuvieron usando los espacios públicos de comunicación para hacer llegar el mensaje a los ciudadanos, estuvieron ayer toda esta jornada viviéndola de manera intensa, están hoy en el conteo de la participación ciudadana, están dando a conocer los resultados. Te lo quiero preguntar de manera directa. ¿Quién es el responsable de la falta de participación por parte de los ciudadanos? ¿Y cuál tendría que ser hoy el balance que hagan gobierno federal y la autoridad electoral? Es decir, ¿va a ser un pretexto esta consulta para que el presidente pueda lanzarse otra vez contra el INE? Bueno, el balance que hará el gobierno federal ciertamente no sé cuál será, no me corresponde a mí. Yo sí puedo decir cuál es el balance que nosotros hacemos. Para nosotros esta consulta está muy lejos de haber sido un fracaso. Esta es una tarea que nos correspondió a nosotros en un tiempo perentorio. Recordemos que hace menos de 2 meses estábamos en jornada electoral
Y en ese sentido, pues todo el esfuerzo institucional se puso para construir esta consulta, lo hicimos, y el elemento que a mí me parece fundamental para nuestra valoración es: nosotros instalamos casillas suficientes para recibir el voto de 93 millones de mexicanas y mexicanos, cumplimos plenamente con esa tarea. Los problemas que se presentaron, que hubo, repito, por ejemplo, la no instalación de 7 casillas, o incluso irregularidades que pudieran haber ocurrido en 18, no impactan el conjunto de la organización que se tuvo, la vigilancia que se tuvo y la eficacia con que el instituto realizó la consulta. En el balance del Instituto Nacional Electoral, la consulta del día de ayer fue un éxito con microscópicos problemas. Bueno, consejero, yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo en esta mañana. A mí me parece que si hay ahí una oportunidad, pues, para otra vez lanzarse contra el Instituto Nacional Electoral por parte del gobierno federal. Esperemos que no sea así. Insisto, ustedes, como lo mencionas, han hecho su trabajo, han hecho su parte. Si la gente decidió no salir a participar en esta consulta, pues es un asunto que valdría la pena que se analizara de manera conjunta. Y ojalá no vaya a ser, insisto, un tema de mayor desgaste entre ambas instancias. Te agradezco mucho, consejero. Por el contrario, muchas gracias a ti. Muy buenos días. Uki Vespa Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, platicando con nosotros acerca de esta jornada.